Brujas en el fuego. Puedo contar esta historia porque ya pasó el tiempo. Además, me ayuda mucho para irme liberando de todo lo negativo que se me quedó grabado. Cuando pienso en las consecuencias que pude haber tenido, siento que tuve mucha suerte de salir bien librado. Esto me sucedió hace aproximadamente como 28 años. En ese tiempo pertenecía al cuerpo de bomberos de mi ciudad. Mi nombre es David. Para entrar un poco en contexto, les digo que mi abuelo fue bombero en la capital. Yo siempre lo admiré y quise ser como él. En mi casa, sobre todo mi papá, no le gustaba la idea de que yo lo fuera. Por lo mismo, se la pasaba recordándome todos los accidentes que había sufrido mi abuelo en esa profesión, y que uno de ellos lo había tenido postrado en una silla de ruedas los últimos 2 años de su vida. Cuando me comenzaba a contar, ya no paraba. Tenía que escuchar la vez que le cayó encima una viga ardiendo, y me describía las heridas que eso le provocó. También la ocasión que casi se intoxica con el humo y tuvo que ir a dar al hospital, o el día que se andaba ahogando en el río. Como esas, me contaba muchas cosas más que le habían sucedido a lo largo de 20 años. Esto sin contar lo poco que ganaba, y todavía peor aún, el nulo reconocimiento que los bomberos recibían, sobre todo de parte de los gobiernos. Todo eso ya me lo sabía de memoria, y muchas otras cosas que a mi papá se le olvidaba contarme o no quería hacerlo. De ellas, la que más me llamaba la atención fue lo que le sucedió en un incendio dentro de un mercado, cuando apenas llevaba como 2 años de bombero. Cuando mi abuelo, junto con sus compañeros, llegó a donde estaba el siniestro, ya había otras unidades tratando de sofocar las llamas más fuertes. Se pusieron de acuerdo para atacar un tramo del mercado que ya casi se consumía por completo, pero chispas y flamas estaban brincando hacia otros locales. Deprisa fue a inspeccionar. Al caminar por un pasillo oscuro lleno de humo, escuchó toser a una persona. Entró a rescatarla. Era el local número 45. La llamó, pero nunca escuchó respuesta, solo que tosían. Caminó por otros locales revisando la situación, luego se regresó. Al pasar de nuevo por el 45, alguien le pidió ayuda. Entró y la buscó por todo el local, que por cierto no eran muy grandes. Movió algunas cosas. Cuando hizo esto, se dio cuenta que ahí vendían todo lo relacionado para hacer trabajos de brujería. Había figuras horribles de demonios y calaveras de todos los tamaños. Algunas hierbas que comenzaban a arder despedían fuertes olores, además de un humo muy denso. Apagó algunas veladoras que se encontraban encendidas. Volvió a escuchar que le pidieron ayuda de una manera suplicante. Al voltear, lo único que se encontraba en ese rincón era una figura grande de la muerte. Sin saber cómo reaccionar, todavía mi abuelo buscó detrás de esa imagen, pero no había nadie. Volteó arriba, a los costados. No había otra explicación. Era ella, la muerte, quien le hablaba. Temeroso se dio la media vuelta, pero al hacerlo, la figura le volvió a pedir ayuda. Ignorándola, se alejó de ahí sintiendo un escalofrío muy fuerte. Nunca supo por qué, pero metros adelante se regresó para poner a salvo aquella imagen de las llamas que ya comenzaban a invadir el lugar. Cuando la tomó con sus manos, a pesar de que traía guantes, sintió que aquella imagen estaba helada. Todavía años después seguía sintiendo aquel escalofrío cada vez que se acordaba de aquello. Mi abuelo siempre creyó que la muerte, la santa como él le decía, era quien, durante los siguientes 18 años como bombero, lo había protegido de todos los peligros. A pesar de saber todas las cosas que le sucedieron a mi abuelo, cuando alcancé la mayoría de edad y para descontento de mis papás, entré como voluntario al cuerpo de bomberos de mi localidad. Como tenía que terminar mis estudios, comencé cubriendo el turno nocturno. Esa fue la condición que me pusieron en casa y la tenía que obedecer. Así me inicié como bombero. Nada más entrando, me di cuenta de la manera en que trabajaban. Ellos mismos tenían que arreglar las mangueras rotas, echarle mecánica a los camiones o comprar guantes. Eso no me desanimó. Comencé poniendo todo mi empeño en servir a la comunidad. Ese era mi sueño y ya lo estaba cumpliendo. Pronto me hice amigo de los demás bomberos de turno. Por ello, supe que aparte del peligro, del riesgo que se vive en todos los incendios, también se lidian con otras cosas.
Había que rescatar personas vivas o muertas y de vez en cuando enfrentar algún animal e incluso situaciones paranormales. Según mis compañeros, les había tocado ver muchos fantasmas y espíritus dentro de los incendios, además de otras cosas tan inquietantes que no quisieron contarme en ese momento, según ellos, para que no me fuera a asustar. Ahí mismo, en las instalaciones de la estación, se escuchaban algunos lamentos. Decían que eran vibras que se traían pegadas de los accidentes a los que acudían donde había muertos. Lo cierto era que llegué a ver sombras deambulando por toda la estación. Ya muy entrada la noche, movían los cascos del lugar, le bajaban al baño y en ocasiones prendían las luces o hacían sonar las alarmas de incendio sin importar la hora. Por ser turno nocturno, los incendios no eran frecuentes. Muchas veces teníamos la oportunidad de dormir toda la noche. Muy rara vez hubo 2 o 3 llamadas de auxilio que nos hicieran ocupar todo el turno. El primer año fue tranquilo. Asistimos a unos cuantos incendios menores. Rescatamos también algunas personas atoradas en los cerros. Ahí, en uno de esos rescates, escuché por primera vez que habían visto brujas en ese lugar. 2 muchachos se dijeron perseguidos por mujeres que no tocaban el suelo. Recuerdo que esa era una noche lluviosa. Por lo nublado del cielo, todo estaba más oscuro que nunca. Cuando los encontramos, uno de ellos se había quedado atorado. Estaban espantados, asegurando que 2 mujeres que olían a quemado los habían bajado de la cima y les habían rasguñado las piernas para que nunca volvieran. Al revisarlos, sí tenían las huellas, pero yo me preguntaba cómo era posible que le tuvieran miedo a un par de mujeres. Se me hizo muy difícil creerlo. Mis compañeros me contaron muchas historias sobre esas brujas, todas muy diferentes. En algunas de ellas hacían barbaridades. En otras, como en este caso, solo asustaban a los campistas. Lo que más me llamó la atención fue saber que no las quemaba el fuego. Eso sí me intrigó. Además, me di cuenta de que su presencia era más común de lo que yo creía. Me aseguraron que la mayoría de los incendios en los cerros eran provocados por esas mujeres, que envueltas en llamas se paseaban por el monte dejando un rastro de lumbre y una pestilencia, como si marcaran su territorio, para que otras brujas, tal vez enemigas, no se acercaran. Pude comprobar eso al segundo año. Cuando estaba por salir la temporada de calor, inexplicablemente comenzaron a suceder una serie de incendios en los cerros cercanos. Siempre se decía que eran a causa de fogatas mal apagadas por campistas, o por botellas de vidrio que servían como lupas, y con los rayos del sol encendían la seca maleza. Pero el jefe de bomberos, un hombre ya entrado en años, nos aseguraba que la realidad era otra. Las brujas eran las causantes. En más de una ocasión llegamos a ver extrañas mujeres vestidas de negro que se escondían de nosotros cuando subíamos a apagar los incendios. De entre la oscuridad nos gritaban un sinfín de malas palabras. Para ese tiempo ya los compañeros me habían contado en más de una ocasión sus experiencias con aquellas brujas. Decían que esas mujeres se molestaban mucho con ellos cuando los miraban, los atacaban tirándoles piedras y en una ocasión habían perseguido el camión de bomberos, se habían trepado y ocasionado algunos daños. Como ya me había tocado verlas entonces sí les creía, pero no pasaba de eso, de simples avistamientos. A lo más que había llegado fue cuando me tocó que el camión de bomberos pasara a un lado de una de esas mujeres. En esa ocasión iba afuera y la miré a unos cuantos metros. No dije nada para no convertirme en el miedoso del grupo, pero en verdad que era una mujer horrible, confundida entre la oscuridad por sus vestimentas negras y unos ojos enormes. Supe que no era una persona normal. A pesar que solo fueron unos segundos los que la vi, algo me transmitió, porque a partir de ese día les agarré terror. Cada vez que subíamos al cerro, ya fuera a apagar algún incendio o a rescatar a alguien, iba nervioso, sabiendo que las brujas, porque no solamente era una, todo el tiempo estaban vigilándonos, ocultas entre la oscuridad del tupido e inmenso monte. Hacíamos el trabajo lo más pronto posible y nos retirábamos. Hasta que ya bajábamos, me sentía a salvo. Una noche de octubre, recuerdo que sonaron las alarmas en la subestación. Sería un poco más de las 3 de la mañana. Nos levantamos rápidamente. En ese momento no supe por qué,
pero fue la primera vez que tuve una mala sensación, como si algo malo nos fuera a suceder. A un costado del tubo de descenso teníamos una imagen de la Virgen de Guadalupe para encomendarnos a ella, porque independientemente de la gravedad del incendio, uno nunca sabe cómo va a regresar. Me persigné. Todavía no habían pasado los 5 minutos cuando ya íbamos en camino. Como el incendio era a las afueras de la ciudad, prácticamente en el monte, el conductor no encendió las sirenas, solo aceleró para llegar lo más pronto posible. Esa noche solamente éramos 4 elementos. Luego de unos minutos, a lo lejos se podía distinguir el resplandor de la lumbre, porque era un poco más arriba de las faldas del cerro. Claramente se apreciaba cómo bolas de fuego salían disparadas a todas direcciones. Analizando a la distancia, aquellos proyectiles podrían ser tanques de gas. Nos preparamos psicológicamente para enfrentar una situación difícil. Al ser bomberos, el estar conscientes de que se aproxima uno al peligro lo pone en tensión, pero eso también nos mantenía en alerta. Hablamos un poco entre nosotros y estuvimos listos para cualquier cosa. A unos 100 metros del lugar supimos que el incendio era en el interior de un rancho bastante grande y parte del monte. Había una llamarada altísima en el patio, tal vez más de 10 o 12 metros. Llegamos y nos estacionamos frente al portón grande de fierro. Nos bajamos para inspeccionar el lugar. Entonces comenzamos a ver cosas raras. Las bolas de fuego no solo salían del interior del rancho, también entraban provenientes del monte. Podíamos escuchar cuando caían pesadamente. Parecía un intercambio de proyectiles, pero desde ahí no podíamos ver nada. Sabiendo eso y por lo raro de la situación, el capitán ordenó esperar un momento antes de sacar las mangueras o bajar los extintores. Nos enfilamos hacia el monte. Pudimos constatar que había mucha lumbre, pero lo extraño era que no había humo. Los árboles, los matorrales, la maleza ardían, pero no se estaban consumiendo. No entendíamos qué clase de sustancia producía aquel fuego, ni siquiera se elevaba tanto la temperatura. Por la altura en la que estábamos veíamos el camino. Esperábamos ver que otras unidades se aproximaran para auxiliarnos, pero eso no sucedía. Todo era oscuridad. Siendo un incendio tan grande, por lo menos necesitaríamos otros 3 camiones para combatirlo antes de que acabara con todo. Solo estábamos nosotros 4 y lo íbamos a hacer. Pero por orden del capitán no nos acercamos a aquel fuego extraño. Era tan brillante que, en lugar de lumbre, parecía luz parpadeante. Tratábamos de identificar qué era todo aquello. Conocíamos de incendios, pero ninguno sabía la respuesta. Estuvimos en el monte unos minutos, parados, mirando, sin saber cómo actuar. Decidimos mejor entrar al rancho para investigar cuál era la fuente del incendio y tomar una decisión, porque no todos los incendios se atacan solo con agua. Forzando el portón, logramos introducirnos. Todo el patio e incluso parte de la casa estaba en llamas. No usamos los extintores ni corrimos por las mangueras. Caminamos intrigados un poco más adentro, porque en lugar de gritos de auxilio se escuchaba el canto de algunas mujeres. En el lugar no había luz, pero con el resplandor de todo aquel fuego era suficiente para ver con claridad cualquier cosa que estuviera pasando. Conforme nos íbamos acercando, se escuchaba el crujir de las ramas y la madera al quemarse, además de muchas risas diferentes, al parecer todas de mujeres. Ahí sí había humo, estaba más caliente y olía a quemado. Ese sí era un fuego que pudiéramos combatir. Caminamos unos metros más. No sé mis compañeros, pero yo ya me encontraba nervioso por lo que se escuchaba. Cuando no encontramos de frente al patio, nunca se me olvida aquella escena. La fuente principal del incendio era una hoguera previamente preparada, bastante grande, como de 5 metros de ancho. Alrededor de ella había estacas clavadas con algunas cabezas de animales. Alrededor de 10 mujeres de diferentes edades bailaban semidesnudas. Era una danza poco sincronizada. Yo nunca había visto una cosa así, por eso no sabía qué decir. Uno de los compañeros nos hizo una seña con su dedo para que guardáramos silencio. Después apuntó para que miráramos la inmensa hoguera.
No me había dado cuenta que, en medio de toda aquella lumbre, se encontraba una criatura bastante horrible. Me quedé sorprendido. Medía mucho más de 2 metros, con cuernos retorcidos y un cuerpo esquelético. Toda la lumbre a su alrededor cambiaba de colores, se volvía azul, verde y anaranjada. Se hacían remolinos de todos tamaños que se movían para todas partes, como si bailaran de una manera macabra. Algo había en el ambiente que nos ponía en alerta. Uno de mis compañeros nos dijo que tuviéramos cuidado que nos fueran a ver, porque todas esas mujeres eran brujas. Al parecer nos habíamos metido en un aquelarre, y si nos descubrían nos podían utilizar como ofrenda al demonio. En ese momento no entendí lo que era aquello. Al escuchar eso casi entró en pánico e intenté correr, pero entre los compañeros lograron calmarme. Agachados entre unas maderas mirábamos con miedo aquellas extrañas prácticas. Las mujeres parecían hipnotizadas, se movían de un lado al otro. No sabíamos por qué, pero en ocasiones se carcajeaban así de la nada. Mis compañeros también se mostraban sorprendidos, tanto que se persignaron muchas veces. Se me hacía muy difícil aceptar que esas simples mujeres eran brujas, porque yo sabía que eran horrendas y éstas parecían normales, pero sobre todo me negaba a creer que aquel demonio fuera real, porque yo no creía en eso. Pasaron otras cosas, pero yo no le quitaba la vista de encima a aquel ser tan horrible. Me quería convencer a fuerza de que era un mono, un muñeco construido por esas mujeres, pero esa criatura, lo que fuera, en verdad parecía tener vida. Desde donde yo estaba podía ver que movía sus brazos y a veces la cabeza. Tal vez eran mis nervios, pero hasta lo veía sonreír. Todo me daba miedo. Después ya no perdía detalle. Me tocó ver de cerca cuando una de aquellas bolas de lumbre cayó de pronto a 1 metro de nosotros. Nos llenó de chispas. Sin ningún control se metió entre algunas cosas que pronto se incendiaron. Luego de ahí, segundos después y ante nuestros ojos, salió una mujer, vestida toda de negro. Se le podía notar que traía largas trenzas. Caminó sin detenerse hacia la hoguera, sin voltear a ningún lado. Las demás mujeres no dejaban de cantar y de danzar para aquella aberrante figura que nunca se quemaba. Algunas de ellas agarraban el fuego con su mano izquierda para pasárselo por todo su cuerpo. Cuando lo hacían, se contorsionaban como si entraran en un éxtasis. No podía creerlo cuando esa mujer, la de las trenzas, se metió entre la lumbre. Hizo un griterío que me pusieron toda la piel de gallina. Pensé que se iba a calcinar, pero luego, repentinamente, salió envuelta en llamas y caminó alrededor de la hoguera como si nada, para segundos después salir disparada hacia el monte. Supimos que por eso había tanta lumbre afuera. Otras bolas de fuego comenzaron a caer al interior del rancho. Tal vez no era así, pero yo lo veía como una especie de juego. Las brujas se divertían al convertirse en antorchas, salir volando a gran velocidad y regresar. Así estuvieron por largos minutos. Mientras la noche transcurría lentamente, aumentaba nuestra desesperación. Era como si estuviéramos atrapados, forzados a ver a esas mujeres realizar cosas tan macabras que preferí mejor no ver. En más de una ocasión les pedí a mis compañeros que nos retiráramos. Ya era mucho lo que habíamos visto, pero me aseguraban que no podíamos hacerlo porque nos iban a descubrir. Se me comenzó a revolver el estómago porque olía espantoso, como si estuviéramos rodeados de animales muertos. Mis compañeros aseguraban que ellos no olían nada. Me tuve que aguantar las ganas de vomitar para no hacer ruido. En ese momento entendí que algo me estaba pasando. Pasado un rato de estar mirando todo lo que hacían aquellas extrañas mujeres, me sentí atraído por la lumbre yo también. Además, una voz que seguramente nada más yo escuchaba me hablaba por mi nombre. Me tuve que aferrar a las maderas porque mis pies querían caminar hacia allá. La voz que escuchaba era de un hombre. Tenía un timbre de voz que me ponía a temblar, no solo porque era horrible y seca, sino porque tenía la fuerza para convencerme que me arrojara a la lumbre. Les pedí a mis compañeros que me sostuvieran. Fueron muchos minutos horribles donde tuve que luchar contra el asco, el miedo, la desesperación, pero sobre todo contra aquella voz que casi me dominaba.
Como una hora después, una a una, aquellas mujeres fueron desfilando hacia la hoguera. Se metían unos segundos, sin mostrar ningún tipo de dolor. Solo hacían una reverencia. Cuando parecía que las devoraba la lumbre, salían volando envueltas en llamas, para perderse entre toda aquella oscuridad. Ya con eso yo no aguanté. Comencé a forcejear con los compañeros, intentando liberarme. Ahí estuvimos hasta que la última de las brujas salió convertida en bola de fuego. Entonces aquello que sentía se me pasó. Respiramos aliviados. Ya amanecía cuando montamos en el camión y regresamos. Si se preguntan por el incendio, cuando desaparecieron aquellas mujeres, la lumbre se fue sofocando y con ella aquel ser espantoso. Generalmente no me gusta contar esto, pero mientras se desintegraba aquel demonio, me gritaba y me buscaba con su dura mirada. Al llegar a la estación, le di gracias a la Virgen que nos regresó sin ningún daño. También les agradecí a los compañeros que me ayudaron a no irme hacia la hoguera. Ellos también estaban asustados porque nunca habían visto al diablo. Pasamos el reporte de lo sucedido, pero aún así seguimos subiendo al cerro cada vez que fue necesario, porque las personas necesitaban ayuda. Durante los siguientes años tuvimos otros encuentros con esas brujas, pero este por mucho fue el peor de todos. Hace tiempo dejé de pertenecer al cuerpo de bomberos, y no es porque yo lo haya sido o mi abuelo que tanto admiré, pero hoy con mi historia, doy mi reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que arriesgan su vida enfrentándose todos los días no solo al fuego o a todo tipo de peligros, también lo hacen a las cosas paranormales, muchas veces sin recibir un gracias de parte de la sociedad. El Cerro de la Cruz. Esta historia me sucedió hace ya muchos años, cuando vivíamos en el estado de San Luis Potosí. En ese tiempo contaba con apenas 9 años, pero me acuerdo perfectamente de todo. Éramos una familia numerosa. A pesar de tener 2 hermanos mayores, no sé por qué mi papá me mandaba a mí a cuidar a las vacas. Las llevaba al monte a que comieran. Eran 20 animales. Muy cerca de la ranchería había unos cerros. En la cima de uno de ellos estaba una cruz enorme que se podía ver desde muy lejos. Era el más conocido por los alrededores. Hasta la fecha se llama el Cerro de la Cruz. De ese cerro se contaban muchas cosas, entre ellas que antes que pusieran la cruz había una cueva oculta donde se aparecía el diablo por las noches. Según las habladurías de la gente, dentro de esa cueva había un tesoro, pero para mala suerte de todos los que lo ambicionaban era del maligno. La cueva se abría los primeros días de mayo, por eso la gente subía al cerro tratando de encontrarla, pero lo que se encontraban era un demonio que les daba el peor susto de su vida. Muchos del rancho aseguraban haberlo visto. Contaban que era horrible, con cuernos y patas de cabra. Además, decían que ahí se desaparecían las personas, e incluso animales. Era muy común ver bolas de fuego que, según aseguraban, el diablo aventaba para quemar a los curiosos, que eran muchos. A pesar de saber esto, las personas seguían subiendo al cerro. Sobre todo, al llegar el mes de mayo, el párroco de la iglesia, preocupado, para acabar con todo aquello, mandó poner la cruz en la cima del cerro. Esto como protección contra el diablo, y solo cada 3 de mayo, día de la Santa Cruz, la gente de todas las rancherías cercanas subiría a visitarla. Las apariciones del demonio cesaron, las bolas de fuego se veían por las noches, pero había algo más perturbador todavía. Otra historia muy común era que ahí, muchos años atrás, era lugar de brujas, de aquellas que más que simples mujeres eran criaturas, que aprovechando que ahí se aparecía el maligno, lo frecuentaban para tener pactos con él, donde conseguían sus poderes. Aseguraban que ahí dentro de esa cueva tenían niños y animales en cautiverio. A las 3:30 de la madrugada, por ser la hora de las brujas, se podían ver desde los ranchos cómo llegaban envueltas en lumbre a la cima de aquel tan mencionado cerro. Los del pueblo evitaban acercarse por temor a ser víctimas de esas perversas mujeres. Fueron los mismos rancheros quienes, al sentirse inseguros y temerosos, apoyados por el padre de la iglesia, construyeron esa cruz.
Después de bendecirla, entre todos la subieron con mucha dificultad. A partir de entonces, a esa cueva las brujas ya no pudieron entrar, pero las que estaban adentro ya no pudieron salir, quedándose atrapadas para siempre, o al menos mientras esté la cruz clavada en la cima. Las brujas nunca se han dado por vencidas, y desde entonces todas las noches vuelan alrededor del cerro, esperando que una noche al llegar la cruz haya desaparecido, para así volver a tener sus prácticas siniestras. Eran muchas las personas que aseguraban que, por las noches, voces y gritos de desesperación se escuchaban alrededor del cerro, además de haber visto antorchas que bajaban y subían ya muy de madrugada. Las personas más ancianas aseguraban que eso nunca se iba a terminar. Precisamente a las faldas de aquel cerro, y aún sabiendo lo que ahí se contaba, me mandaba mi papá con los animales. Si acaso me llevaba un par de tortillas que me daba mi mamá para comer. Arriaba las vacas entre los cerros, y allá me quedaba 3 o 4 noches, en ocasiones sin poder dormir. Me la pasaba cuidando a los animales. Sabía que si se llegara a perder uno, mi papá me golpearía. A veces me quedaba un poco más de tiempo. Como han de imaginar, 2 tortillas no me eran suficientes para tantos días, y sentía hambre. Entonces buscaba un órgano, algo parecido a un cactus, el más grande que hubiera por ahí cerca, y le encendía fuego. La lumbre comenzaba a subir, luego empezaban a caer ratas que, ayudado con el resplandor de la lumbre, las mataba con un palo. Algunas corrían asustadas a esconderse, otras caían quemadas. Esa era mi cena. A mis 9 años no me daban miedo las arañas de monte ni las víboras, que de por sí son peligrosas. Le tenía más miedo a la oscuridad, a las cosas tan raras que a veces se escuchaban y que no lograba identificar lo que eran. Pero por mis propios hermanos y por las viejas historias sabía que podrían ser las brujas. En algunas ocasiones ya había escuchado que algo corría entre el monte. Solamente puedo asegurar que era un bulto negro que esquivaba los matorrales con mucha facilidad. Lo llegué a ver dando grandes saltos al desplazarse. Eso, antes de hacerme correr, me ponía en alerta. Además, ya sabía por otros rancheros que tenía que tener mucho cuidado porque las brujas mordían a las vacas y les transmitían enfermedades. Entre 2 o 3 podrían desangrarlas hasta matarlas. Por eso juzgaban a mi papá porque me mandaba solo, a mi edad, precisamente a ese lugar del monte, sabiendo que esas criaturas merodeaban cerca de esos cerros. Había noches que los animales se ponían muy inquietos. Yo agarraba un palo grande y me pasaba caminando entre las vacas, decidido a golpear a cualquier cosa que se les acercara. Mucho antes de que amaneciera, miraba cómo pasaban volando aves muy grandes, oscuras y silenciosas, que luego se escondían entre las ramas de los árboles. Puedo asegurar que no era ningún animal conocido. Después de meses de irme al monte, todavía me daba miedo verlas, porque yo me imaginaba que eran criaturas horribles con grandes colmillos, siempre sedientas. Yo le daba fuerza a mis propios miedos y creía que esas brujas ya habían olido mi sangre, por eso me rondaban, quizá esperando encontrarme dormido. En una ocasión, cuando apenas tenía 2 noches entre el monte, se soltó un fuerte aguacero. Los truenos me tenían muerto de miedo. No había nadie que me viera. Me tapaba la cara para llorar. El agua y el frío me hacían sufrir, pero no tanto como las figuras que veía entre la oscuridad. La lluvia estaba tan fuerte que tuve la intención de regresarme en ese momento, pero el agua pronto inundó las partes más bajas, dejándome prácticamente aislado. Al no poder encender una fogata y por lo nublado del cielo, todo era una terrible oscuridad. De vez en cuando los relámpagos alumbraban el monte, pero cuando lo hacían todo se veía bastante tétrico. Cada vez que aparecía un relámpago podía ver por algunos segundos sombras correr entre los matorrales, brincaban los charcos y se aproximaban cada vez más a donde estaban las vacas. Me acuerdo que agarraba el palo y le pegaba al suelo mientras gritaba para que se dieran cuenta que los animales no estaban solos. Horas después, la lluvia terminó, pero siguió igual de nublado. Por el pendiente que tenía por los animales, pude olvidarme del sueño y del cansancio. Toda esa noche no dormí.
Me la pasé vigilando, pensando en que si hacía lo que andaba rondando en el monte, se pudiera llevar una vaca. Al día siguiente dejé un rato solo el ganado para recorrer los alrededores y ver si había un lugar por donde pudiera pasar las vacas rumbo al rancho para ponerlas a salvo. Al no encontrar paso, supe que me tenía que quedar 1 o 2 noches más. Los que son de rancho sabrán que después del agua, al menos en el monte, comienzan a salir las arañas, las hormigas, toda clase de insectos. No me preocupé por eso. Me puse a revisar los árboles y los matorrales para comprobar que no estuviera escondida ninguna criatura extraña, de aquellas que corrían o las que volaban por encima de mí. El día transcurrió lento. Antes del anochecer, quizá pasadas de las 8, me comencé a poner nervioso, porque podía escuchar el sonido de un animal bastante extraño. Su canto era muy parecido a las carcajadas humanas. Lo peor fue cuando se escuchó otro sonido igual. Luego, después de un rato, otro más. Todos en diferentes direcciones. Pronto me vi rodeado por aquellos sonidos extraños que en medio del monte sonaban bastante macabros. Intenté prender una fogata porque ya oscurecía, pero me fue imposible. Todo seguía muy húmedo. Supe que esa noche la pasaría nuevamente a oscuras. El tiempo se pasaba muy lentamente. De pronto, las vacas se pusieron muy inquietas. Intentaban huir como si un depredador las rondara. Venciendo mis miedos, agarré el palo. Comencé a caminar entre las vacas, mientras buscaba a los alrededores qué podía ser aquello. Calmaba a los animales. Llegó el momento que todo se quedó en silencio. Aquellas carcajadas desaparecieron. Las vacas se calmaron. Todos los sonidos del monte parecían haber hecho una pausa. Lo único que se escuchaba era mi fuerte respiración. Luego comencé a escuchar que me chistaban. Al escuchar los primeros chistidos, volteé para todas partes. Pensé muchas cosas, entre ellas que alguno de mis hermanos había ido a buscarme porque ya tenía varios días ahí. Eso nunca había pasado. O tal vez alguien pretendía asustarme jugándome una broma, escondido entre la oscuridad. Lo cierto es que segundos después, con dificultad, miré que alguien se aproximaba a lo lejos. Solamente alcanzaba a distinguir un bulto negro que se movía lentamente. Mientras lo hacía, me venía chistando, solo que el chistido era muy largo. Traté de calmarme, de pensar bien las cosas. Tal vez mi mente me estaba engañando y todo aquello lo imaginaba. Era producto del miedo que estaba sintiendo, pero aquel bulto negro no desaparecía. Conforme se acercaba, iba tomando forma de una mujer. Cuando hizo aquel sonido como de carcajada, supe que todo el tiempo había estado ahí observándome. Lo terrible fue recordar que se habían escuchado más de aquellos sonidos minutos antes. En esa ocasión sí me dominó el miedo, porque supuse que sería una bruja y pronto llegarían muchas más. Esa ha sido la única ocasión que no me importaron las vacas. Fui y me agaché entre lo primero que encontré, que resultó ser un cactus. Sentí las espinas encajarse en mi piel, pero ahí me quedé, sin moverme, porque era más grande el miedo que el dolor. Desde ahí pude ver cómo esa mujer eligió un animal. Primero los andaba oliendo con calma, luego mordió una de las vacas en la parte alta de una de sus patas. Pero ésta no hacía por defenderse, parecía que no le dolía o que se encontraba hipnotizada. No podía creer lo que estaba mirando. Quería hacer algo para liberar a la vaca, pero ¿qué podía hacer yo contra una bruja? Después de unos minutos la soltó, luego caminó rumbo hacia donde yo estaba escondido. Anduvo un buen rato, olfateando el ambiente. Estuvo a pocos metros buscándome hasta que ya no lo hizo, y desapareció entre la oscuridad. Todos los animales se quedaron extrañamente en completo silencio. Cuando pensé que ya había pasado, apareció un bulto más. Hizo la misma acción. Eligió un animal para luego morderlo por algunos minutos, igual que la primera bruja. Después de eso, se detuvo un momento. Volteó hacia mí. Después de un rato, desapareció. No supe cuántas brujas más aparecieron. Por el miedo que tenía, me quedé ahí donde estaba. Quizá dormí un poco porque me acuerdo que reaccioné cuando escuché el mugir de las vacas. Hasta entonces reaccioné y me di cuenta que ya había amanecido. Me levanté muy adolorido.
sobre todo de una pierna. Revisé todos los animales, pero ninguno tenía marcas visibles. Estaban como si nada hubiera pasado, pero yo estaba bien seguro de lo que había visto. Supe así que las brujas no dejaban huellas de sus ataques. Quién sabe cuántas veces más había sucedido eso, y yo ni cuenta me había dado. Todavía me quedé unas horas sentado entre el monte, tratando de sacarme algunas espinas clavadas que, por cierto, son bastante grandes. No podía pasar una noche más ahí. Arrié las vacas entre los matorrales e incluso arriesgándolas las metí entre el agua hasta llegar a nuestro rancho. A lo lejos me di cuenta de que mi papá me estaba esperando en la entrada. Ya era más de mediodía. Conforme iban entrando los animales, los iba contando. Al meterse el último, sentí su dura mirada. Me puse a temblar cuando me dijo que me faltaba una vaca. Se me ocurrió contestarle que no podía ser. Me agarró de los cabellos y las contó de nuevo frente a mí. Si era verdad, eran 19. Mi mamá y 2 hermanas estaban en la puerta de la casa mirando, pero nadie se atrevió a intervenir cuando a golpes me regresó al monte a buscar el animal que me faltaba. Me fui de regreso, con la amenaza de no volver si no regresaba con el animal faltante. Iba caminando como podía, sin haber dormido, con hambre, con las espinas encajadas, pero sobre todo con el miedo de no encontrar la vaca, porque entonces el castigo sería el peor de mi vida. Rezando para que pudiera encontrarla rápidamente, me fui buscando todo el camino hasta llegar al pie del Cerro de la Cruz. Tenía la esperanza de que estuviera por ahí, tal vez echada, y por eso no la podía ver. Por la preocupación que traía, me había olvidado de las brujas que había visto. La busqué sin encontrarla. Caminé hasta donde nunca lo había hecho. Casi rodeé el cerro, pero nada. Me fui siguiendo las corrientes de agua. Tal vez estaba por ahí atorada. Horas después acepté que no estaba, pero también me di cuenta que me encontraba muy lejos de donde siempre acampaba. Desilusionado, comencé a regresar. Para entonces ya estaba oscureciendo. Ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Regresarme a esa hora al rancho y enfrentar a mi papá, o esperar a que amaneciera. Tal vez ya se hubiera calmado un poco y el castigo no sería tan severo. Decidí por lo segundo y me fui buscando un lugar donde pasar la noche. No tuve otra opción. Casi arrastrando los pies, caminé solo entre el monte, hasta el lugar donde yo conocía. Me senté y comencé a quitarme las espinas porque el dolor ya era insoportable. En eso estaba cuando algo me llamó la atención. Una bola envuelta en lumbre cayó como a 100 metros de donde estaba. No reaccioné al instante, porque nunca había visto eso, pero luego recordé lo que decían las historias, que así llegaban las brujas al cerro. Me levanté, en eso cayeron 2 más. Por unos segundos se iluminó aquella parte del monte, luego todo volvió a ser oscuridad. Si eran brujas, había 3 a unos cuantos metros de donde yo estaba. No sé por qué no corrí en ese momento. Lo pude haber hecho y ponerme a salvo. Estuve mirando hacia las faldas del cerro unos minutos. Luego, lo único que se ocurrió fue hacer lo mismo que la noche anterior. Me escondí entre los matorrales para que aquellas brujas no me fueran a encontrar. Me arrastré hasta encontrar un lugar alto que a mí me pareció seguro. Los minutos pasaban y todo era un silencio que daba miedo. De pronto, entre el grillar de los insectos, pude escuchar voces. Apenas las podía distinguir. Era evidente que se aproximaban. Me aguantaba las ganas de llorar por temor a hacer ruido. Cuando ya las escuché muy cerca, hasta dejé de respirar. No tenía duda. Eran mujeres. No entendía lo que hablaban porque a veces susurraban entre ellas, pero cuando de repente se carcajeaban hasta me estremecía. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí, minutos, tal vez horas. A veces quería asomarme, pero me daba miedo el aspecto que pudieran tener. Tal vez eran tan horribles que me pudiera morir del susto. Cuando me di cuenta que se alejaron un poco, lo vi como una oportunidad. Sin pensarlo mucho, me comencé a arrastrar para poner distancia lo más que pudiera. Por mi desesperación, no sentía los rasguños de las ramas, ni cuando golpeaba con alguna piedra. Así me arrastré por muchos metros, según yo, sin hacer ruido. De vez en cuando me detenía para ver si escuchaba algo, pero todo estaba en un inquietante silencio.
Me quise levantar y correr cuando escuché que aquellas mujeres me hablaban. Sentí que la sangre se me fue a los talones. Sentirme descubierto fue lo peor que me pudo pasar esa noche. Sentía a esas mujeres que me hablaban por un lado y por otro como si jugaran conmigo. De pronto sentí unos fuertes arañazos en la espalda que me hicieron reaccionar. Lo peor de todo fue que no supe hacia dónde corrí. Tal vez era mi miedo, pero increíblemente me encontraba perdido en el lugar que tantas veces había estado, de día y de noche. Corría para un lado, luego para otro, porque por todo el monte se escuchaban voces, risas y aquellos sonidos de carcajadas. Aún así, no me detuve. Corrí casi hasta desvanecerme. No se me había ocurrido voltear hacia el cerro para ubicarme, porque en verdad que no sabía en dónde estaba. Pero al hacerlo, miré que varias bolas de lumbre estaban bajando desde la cima, rodando y rebotando. Cuando menos eran 8 de ellas. Sabiendo que todo el lugar pronto estaría lleno de brujas, me calmé y me ubiqué. Ya sabiendo para dónde estaba el rancho, caminé rápido, porque en verdad que no podía correr más. Ya no quise voltear para saber si esas brujas me perseguían. Hasta que miré las primeras luces, me sentí a salvo. Cuando llegué al rancho mi papá no estaba. Por mi mamá supe que no había perdido ninguna vaca. Al parecer se había adelantado y por mi cansancio ni cuenta me di. El enojo de mi papá era por no haber estado al pendiente. Ayudada por mis hermanas, me sacaron las espinas que traía y curaron todos mis rasguños, sobre todo los que traía en la espalda. No me atreví a contarles esa noche todo lo que me había pasado, porque no me hubieran creído. Además, me quedé dormido. A la mañana siguiente me contaron que a mi papá lo habían seguido las brujas cuando volvía a la casa ya de madrugada. Escucharon que andaban caminando sobre el techo e hicieron el intento por meterse. Gracias a Dios, yo estaba tan cansado que no me di cuenta de nada, porque si no, hubiera jurado que iban por mí. Me aseguraron que mi papá se había asustado mucho y había comprendido que yo estaba muy chico para andar solo entre el monte, sobre todo en un lugar donde toda la gente aseguraba que había brujas. Después les conté por todo lo que había pasado, por lo que pasaba siempre. Entonces sí me creyeron. Algo extraño que me dijeron fue que en un costado traía marcas de una mordida. Yo no recuerdo que algún animal me hubiera mordido. No me volví a quedar en el monte por la noche. Sí iba al pie del Cerro de la Cruz, pero apenas comenzaba a tardear me regresaba al rancho. Hoy, a mis 81 años, vivo en Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida la he pasado con molestias. Muy esporádicamente vuelvo al rancho donde todavía vive una de mis hermanas. Desde la casa puedo mirar el Cerro de la Cruz. Nunca he sabido si las brujas se siguen apareciendo. Mi papá hace muchos años que murió. De aquellos tiempos cuando era un niño, solo me quedan las marcas en la espalda y el poder decir que las brujas sí existen. Doña Tomasa, la bruja. Esto que les comparto me pasó en Puebla, en un rancho muy cercano a Atlixco. En ese tiempo vivíamos mi mamá y yo en casa de mis abuelos porque ya eran muy grandes de edad. Teníamos algunos ranchos vecinos, la mayoría lejos del nuestro. Solamente 2 estaban relativamente cerca. En uno de ellos había una señora que mucha gente visitaba. Era doña Tomasa la curandera, muchos le llamaban la bruja. De ella se decían muchas cosas, sobre todo la gente que no era de por ahí. Entre esas cosas se decía que en las noches de luna llena salía de su casa a visitar los panteones de los pueblos más cercanos, para extraer huesos y tierra, con lo que hacía sus trabajos de brujería. La distancia era mucha, lo podía hacer en unas cuantas horas porque se iba volando. La gente aseguraba que doña Tomasa se quitaba las tripas para tener menos peso. Otros aseguraban que podía volar porque no tenía alma. Lo cierto era que cada vez que se veía una bola de fuego surcando los aires, toda la gente de los ranchos sabía que era ella, la bruja. Cuando regresaba a su rancho ya por la madrugada, llegaba con gallinas negras y gatos del mismo color, también con ratas o ratones, los cuales después de unos días encontraban muertos entre el monte,
solamente sus restos. Doña Tomasa era una mujer menuda, a simple vista insignificante, pero era conocedora de una magia prohibida, poco conocida entre las propias brujas, que, por cierto, en ese tiempo y en ese territorio se sabía que había muchas. Se decía que su abuela había sido bruja de caldero, de aquellas mujeres antiguas que hacían pacto con el demonio a cambio de grandes poderes como poder volar o convertirse en animales como gatos, guajolotes y lechuzas. De ella había heredado sus conocimientos. Nunca entendí para qué lo hacía, pero decían que se quitaba los pies y en ocasiones los ojos. Los escondía en los lugares más extraños, para que nadie los fuera a encontrar. Hubo quien aseguró haberla visto comer cabellos, cartón e incluso animales. Aclaro, eran cosas que se decían. Para nosotras, así como para mucha gente, simplemente era la curandera, y la respetábamos como tal. Además, me consta que era una mujer amable que no se negaba a atender a las personas. Tampoco tenía una cuota de pago. Recuerdo su casa porque una vez, cuando era niña, mi mamá me llevó a que me curara. Era de día, tenía muchas veladoras encendidas. En un rincón de su humilde vivienda tenía un altar bastante grande. No se me olvida que era de varias repisas, donde frascos y animales disecados como sapos, insectos, pájaros, entre otras cosas, lo adornaban. A mero arriba, el que coronaba ese altar, por decirlo de algún modo, era la figura horrible del diablo. Pero nosotras no nos fijábamos en esas cosas. En esa ocasión me untó una crema, me barrió con un huevo de gallina y me rezó mucho. Era obvio que una persona que curaba rezando no iba a ser una bruja. Simplemente con eso me curó, sin necesidad de medicinas. Doña Tomasa solamente atendía durante el día porque no tenía luz eléctrica. Claro que no faltaba la persona que aseguraba que en el día era curandera, pero en la noche era algo más que eso. Se dedicaba a hacer el mal a las personas, por medio de trabajos oscuros. Siempre la culparon de robarse los niños de rancherías y pueblos lejanos. Aseguraban que con ellos pagaba los favores que obtenía del diablo. También existía la creencia que le compraba los niños recién nacidos a las personas más humildes, necesitadas de dinero. Lo más atroz que llegué a escuchar fue que los niños los quería para comérselos, porque eso la hacía inmortal. Pero esas eran cosas que nunca se comprobaron, que nosotras no creíamos. Estas y muchas cosas más se corrían de boca en boca. Siempre había personas malintencionadas que aseguraban que en su casa se paseaba el diablo. Le ayudaba a realizar las curaciones y hacía hablar a los animales. También platicaba a la gente que en el patio trasero de su casa hacía extraños rituales en presencia del maligno y que debajo de la tierra que pisaba estaban infinidad de personas que habían desaparecido de sus ranchos. Lo extraño era que aún sabiendo eso, muchas personas acudían a consultarla. En una ocasión, cuando yo ya tenía un poco más de 10 años, una tarde me tocó acompañar a mi mamá a casa de doña Tomasa, que estaba como a 1 hora caminando entre el monte. Como mi mamá se sentía muy mal, tardamos un poco más en llegar. Eran casi las 8 de la noche cuando estábamos con ella. Apenas nos atendió, se apuró porque estaba por oscurecer. Aún así, pasó más de media hora. En esa ocasión, la señora le ayudó a mi mamá a arrojar unas piedras que le causaban mucho dolor de estómago. Después de eso, muy amable, le dio unos remedios que se tenía que tomar y salimos de ahí. A unos cuantos metros nos detuvimos para que agarrara un poco de aire y pudiera caminar hasta el rancho. Nos sentamos en unas piedras solo unos minutos. Luego sostuve a mamá del brazo. Agarramos el camino para la casa porque se hacía tarde. Al referirme a camino es un decir. Era una vereda hecha por el andar de las personas, que como nosotras acudían con la curandera por cualquier necesidad. Por el camino comenzamos a encontrar personas extrañas, hombres y mujeres. Las veíamos venir a lo lejos porque traían alguna lámpara, pero otras aparecían así de la nada, de pronto salían de entre la oscuridad. Algunas de ellas saludaban, otras solamente nos miraban con curiosidad. Me acuerdo que entre todas ellas iba una muchacha muy joven con un bebé recién nacido. Llevaba una cara de preocupación que nos conmovió.
Le dijimos que se apurara porque doña Tomasa ya estaba por terminar sus curaciones. Ella solo nos miró con sus ojos llorosos. Entre la oscuridad alcancé a distinguir que su bebé era un niño, por el color azul de su manta. De cierta manera, confirmamos lo que tanto escuchábamos cuando un señor bastante mal encarado nos paró para preguntarnos dónde estaba el rancho de la bruja Tomasa. Sabiendo que se refería a la curandera, mi mamá le dio las señas y seguimos caminando, diciendo entre nosotras que llamar así a una mujer era falta de educación. Durante todo el trayecto nos topamos al menos unas 15 personas. Otra más nos preguntó por la casa de la bruja, si nos pareció raro que todas esas personas fueran tan noche a visitarla, pero más que se refirieran a ella como bruja. Cuando por fin estuvimos en el rancho, mi madre estaba agotada. Se recostó porque ya no aguantaba más. Me pidió que pusiera a hervir las hierbas que le había dado la curandera, pero después de buscarlas por todas partes me di cuenta que no estaban. Habíamos llegado sin ellas. Nos pusimos a pensar y llegamos a la conclusión que las habíamos dejado sobre las piedras donde nos sentamos, saliendo de la casa de doña Tomasa. Mi mamá se sentía tan mal que supe que me tenía que regresar por ellas. Primero se opuso a que fuera, después accedió porque le dolía mucho. Pasadas de las 10 de la noche salí del rancho. Mi mamá me pidió que pasara por una amiga mía a un rancho cercano para que no fuera sola. Le dije que sí, pero al final pensé que se me haría más tarde si iba por ella. Después de unos 15 minutos tomé la vereda que me llevaba a casa de la curandera. Desde ahí comencé a buscar las hierbas. Tal vez se nos había caído. Estaba acostumbrada a caminar entre la oscuridad. Lo hacía con cuidado porque siempre había el riesgo de pisar una víbora o cualquier otro animal peligroso. Así me fui, sola, por aquella vereda que serpenteaba entre el monte, tan oscura y solitaria. A veces escuchaba suspiros o que alguien resollaba. Había sonidos como si algunas personas estuvieran a los costados del camino, pero eran tal vez invisibles o estaban escondidas porque no las podía ver. Cuando iba a medio camino, miré a lo lejos que una mujer estaba parada tapando la vereda. Vestía toda de negro e incluso se cubría la cabeza con un velo oscuro también. Parecía simplemente una sombra. Verla así de pronto sí sentí nervios. Cuando me faltaban algunos 3 metros y al ver que no se movía, la saludé dándole las buenas noches, pero ni se movió ni contestó. Por la oscuridad era imposible distinguirle la cara, pero su silueta sí era de una mujer bastante delgada. Como era la primera vez que caminaba tan noche por ahí, supuse que era una persona de algún rancho vecino que yo no conocía. No me quise detener, pero sí disminuí el paso. Nada más era de sacarle la vuelta. Así lo hice. Me salí de la vereda y pasé a su lado, solo que al hacerlo sentí un terrible escalofrío que me hizo sentir raro de pies a cabeza. Nunca había sentido eso. Además, a su alrededor se sentía demasiado frío, como si estuviera rodeada de hielo. Apenas había caminado unos 2 metros, volteé y, para mi asombro, esa señora ya no estaba. Hasta donde se alcanzaba a ver el camino, todo era soledad. Era imposible que se hubiera ido tan rápido. Me dio miedo por las cosas que se contaban de esa vereda. Decían que las almas, los espíritus y hasta los cuerpos de los muertos, a causa de las brujerías de doña Tomasa, siempre andaban penando por los alrededores de su rancho, sobre todo al acercarse la medianoche. Eran esencias que se podían pegar al cuerpo y acompañarte por meses. Además, te podían provocar sueños muy aterradores, hasta enfermedades contagiosas, que solo una bruja te podía liberar, o si no te atendías a tiempo, podía llevarte hasta la muerte. Sabiendo que precisamente era esa hora, apuré el paso, esperando no toparme con algo más. Ya caminaba temerosa, volteando constantemente para atrás. Me acuerdo que me dio otro escalofrío porque escuché el llanto de un niño. Venía de en medio de la oscuridad del monte. Toda la piel se me erizó, ni siquiera volteé. Sabía que podía ser algo malo, pero el llanto era tan claro que no parecía de un fantasma. A lo lejos miré la tenue luz de una veladora. Supe que ahí estaba la casa de la curandera.
Me apuré para llegar a las piedras donde nos habíamos sentado. Cuando lo hice, para mi sorpresa, no había nada de hierbas. Las busqué por los alrededores, ya no estaban. Tal vez alguien se las había llevado. Muy a mi pesar, tuve que caminar a la casa de doña Tomasa para pedirle de favor que me diera otro remedio para mi mamá. Conforme me iba acercando, se escuchaba el murmullo de alguna gente, pero adentro de la casa no había nadie, sino fuera por la veladora que se encontraba encendida, todo fuera oscuridad. Aún así, le toqué con insistencia, pero nadie me respondió. Me asomé por la ventana, pero no se veía ni se escuchaba a nadie. Fui siguiendo el sonido de las personas, el cual me llevó hasta el patio de atrás. Me recargué en la orilla de la pared y me asomé con cuidado para ver qué era todo aquello. Lo que vi fue muy extraño. Ahí estaba doña Tomasa en medio de varias personas, haciendo una especie de ritual, vestida de negro y con su cabello despeinado. Lucía diferente. No era aquella misma señora que horas antes había atendido a mi mamá con rezos y se había comportado amablemente. Ahora hincada frente a una imagen, invocaba al diablo con palabras fuertes, sucias y altisonantes. Elevaba las manos para maldecir al Creador. Después le pedía al Señor de las tinieblas que derramara sus poderes en ella, su humilde sierva. El aspecto de su cara había cambiado. Lo poco que la alcanzaba a ver era suficiente para darme cuenta que tenía un extraño brillo en sus ojos. Sonreía de manera siniestra mientras escupía a las personas, hasta se veía un poco más alta. No podía creer lo que estaba mirando. Eran ciertas todas las cosas que se decían de ella. Estaba teniendo prácticas con algunos animales que prefiero no narrar. Para hacer sus brebajes utilizaba cabellos e insectos, y le pedía al diablo que dañara a una persona. A cambio, le ofrecería la vida de un niño. Me horroricé cuando vi que al niño al que se refería era aquel, el que llevaba a la muchacha que encontramos por el camino, el de la manta azul. Aquella joven mujer le entregó el niño a la señora Tomasa y llorando caminó hacia donde yo estaba. Así, al momento no supe qué hacer. Segundos después reaccioné. Rápidamente me escondí entre unos arbustos y la miré pasar sollozando. No podía creer que hubiera dejado a su hijo en manos de aquella bruja. Ya asustada por lo que había visto, me volví a asomar. Doña Tomasa bebió algo de un vaso de barro. A los pocos segundos se comenzó a contorsionar frente a aquella horrenda imagen del demonio. Se revolcaba en la tierra polvorosa mientras las demás personas la veían asustadas. Se quedó inerte por unos segundos. Hasta parecía que había muerto. Una de aquellas personas la iba a mover. De pronto, dando un grito, se levantó. Parecía poseída por el demonio. Con horror me di cuenta que no tocaba el suelo, mientras levitaba a pocos centímetros de la tierra. Con sus brazos extendidos, no dejaba de hablar incoherencias. Los más débiles salieron corriendo. Fue tan inesperado que no tuve tiempo de esconderme. Pasaron a un costado mío sin voltear a verme. Los miré perderse en aquella vereda, entre la oscuridad del monte. Solamente 2 hombres se quedaron de los más de 10 que eran. Doña Tomasa tocó el suelo, casi transformada en otra persona. Le habían crecido la nariz, las orejas y las uñas de sus manos. Además de eso, su voz era otra. De pronto se detuvo y comenzó a voltear para todas partes. Supuse que me había olfateado. Me escondí de nuevo, temerosa de que me fuera a ver. Si me encontraba, no tenía quien me defendiera. Así estuvo unos segundos hasta que prosiguió con sus cosas. Tomó al niño de sus pies y lo levantó. Ya no quise mirar más. Comprendí que lo que seguía iba a ser algo muy malo. Me imaginé cosas terribles, las más feas que una niña de 10 años se pudiera imaginar. Al principio comencé a retroceder sin dejar de mirarla. Después, al igual que todas aquellas personas, me fui corriendo por aquella vereda que me pareció interminable y oscura, mientras a lo lejos se escuchaba el llanto del bebé. Mientras corría, me tapaba los oídos. Cuando iba corriendo, creí ver figuras alargadas de espectros que se escondían entre los matorrales a mi paso. Pero yo no despegué la mirada del camino hasta llegar a mi rancho. Vagamente recuerdo haber escuchado gritos y lamentos lastimeros, a los cuales no les puse atención.
tal vez por lo alterada que estaba al haber visto todo aquello. Quizá había fantasmas, pero no me importaron. Cuando llegué, me detuve en la puerta, tomé un poco de aire y entré. De todas formas, estoy segura que me veía pálida, porque nada más de verme, mi mamá se levantó a darme un vaso de agua, porque era evidente que estaba espantada. Mi mamá se olvidó de las hierbas y me preguntó qué me había pasado. En ese momento ni pude ni quise platicarle nada. Simplemente bebí el agua y me acosté a su lado temblando de nervios. Como lo que había visto me dejó impresionada, no podía dormir, porque las imágenes cobraban vida en mi memoria cada vez que cerraba los ojos. Cuando me daba mucho sueño y dormía, veía a doña Tomasa metiendo al bebé dentro del caldero. Escuchaba un llanto tan terrible que me hacía despertar. Me acuerdo que mi mamá me abrazaba muy fuerte. Además, en mis sueños me miraba recorriendo aquella vereda oscura y siniestra, de donde aparecían de la nada extrañas criaturas deformes tratando de agarrarme. Así estuve toda esa noche. A la mañana siguiente, frente a mis abuelos, le tuve que contar a mi mamá por lo que había pasado, porque pretendía que la acompañara de nuevo a casa de la curandera para que le diera el remedio que necesitaba y de paso para que me curara de espanto, porque me miraba todavía muy mal. Obviamente me negué. Le dije que nunca fuera con esa señora porque todo lo que se decía de ella era verdad. Doña Tomasa era una bruja siniestra que por las noches se dedicaba a hacer el mal. Le conté con horror las cosas malévolas que le miré hacer. Le estaba diciendo que había levitado, pero me detuve de hablar porque mi mamá me miraba muy serena. No se veía ni asustada ni escandalizada como lo estaba yo. Le pregunté si me estaba escuchando. Le dije que todo aquello que se decía de esa señora que se quitaba las tripas y los pies pudiera ser verdad, también que se comía a los niños. Le repetí varias veces que la curandera en realidad era una bruja. Ni siquiera terminé de contarle. Me quedé sorprendida, sin aliento, cuando me dijo que ella ya sabía que doña Tomasa era una bruja. No nada más ella. También mi abuela lo sabía, y todas las personas que la defendían asegurando que eran habladurías de la gente chismosa. La verdad era que a nadie de los ranchos cercanos a ella le convenía insultar a esa señora llamándola bruja, aunque eso era, pero le gustaba que le llamaran curandera. Al fin de cuentas se dedicaba a curar, al menos durante el día. Mi mamá admitió que todos le mostraban respeto por el miedo que le tenían, pero además era una buena curandera que al menos a nadie de por ahí de los alrededores hubiera dañado. Si ella creía o no en el diablo era su problema. Le conté que era cierto que se aparecían las almas de los muertos, que se quedaba con niños, que hablaba con el diablo. Solamente me miraba sin ninguna expresión en su rostro. Entendí que era inútil hacerla entender. Por lo que había pasado por un tiempo, le tuve miedo a la noche, a los sonidos del monte, a los sueños, pero sobre todo a doña Tomasa la bruja y al diablo. Por eso, durante un tiempo no salí por las noches. Mi mamá siguió su vida como si nada, a pesar de contarle con lujos de detalles o que había visto por la noche. Esa misma mañana se fue por el remedio que necesitaba. Más tarde volvió con él y se lo tomó. No puedo negar que con eso se sintió mucho mejor. Está de más decir que yo jamás volví por aquel lugar lleno de maldad. Mis miedos y mis sueños siempre tenían que ver con aquella mujer. Ahora entiendo muchas cosas. Algún tiempo juzgué a las personas, e incluso a mi madre y a mi abuela. Sé que eran otros tiempos. Entiendo que no había doctores cerca de los ranchos y que de algún modo se tenía la necesidad de ir con las curanderas. Pero también sé lo peligroso que siempre fue estar frente a una bruja que se apoyaba en el diablo para curar. Mi abuela la bruja. Según mis recuerdos, solamente en 3 ocasiones miré a mi abuela Juana, madre de mi mamá. La primera vez tendría unos 7 años. Vagamente recuerdo que pasamos unos días en su vieja casa, grande y extraña, con fuertes olores que se quedaron grabados en mi mente para toda mi vida. En el pueblo sí había luz. Ella no tenía en su vivienda,
se alumbraba con lámparas de petróleo o velas. Su casa, a pesar de su gran tamaño, solamente tenía 2 ventanas y la puerta principal de madera gruesa era de 2 alas. Cuando mi mamá me dijo, ella es tu abuela, la miré hacia arriba porque era una mujer muy alta y delgada, con su cabello largo, con una mirada bastante dura y un aspecto de pocos amigos, que estoy segura resultaría intimidante para cualquier persona. Tengo grabada su imagen mirándome insistentemente, como si no pudiera creer que ya tenía una nieta. En esa ocasión no me abrazó ni me dio un beso. De cualquier forma, me sentí aceptada por ella. La primera noche que dormimos en su casa, escuché a mi mamá platicar con ella referente de sus creencias. Mi abuela no era católica como nosotras, creía en otras cosas, en la naturaleza, en el mismo valor de un hombre y una mujer que para esos años no estaba bien visto. Pero lo que me sorprendió fue escuchar que creyera en el diablo como una persona viva, como algo grande del cual recibía conocimientos. Por mi mamá yo sabía que mi abuela era diferente. Podía ser una excelente mujer e incluso ayudar a las personas, sanándolas de enfermedades y auxiliándolas en muchas cosas, pero también podía ser mala, hacer tanto daño que le temían las personas, aún las más allegadas. En esos años yo no entendía lo que me quería decir y no tenía la edad para preguntar de más. Esa noche, quizá por la emoción o el cansancio del viaje, dormí tranquila. Antes de que amaneciera desperté, porque ya estaban cantando los gallos. Al abrir los ojos con lo primero que me topé, fue con la fuerte mirada de mi abuela. Estaba parada junto a mí, casi confundida con la oscuridad que aún no se iba por completo. Al darse cuenta que no tuve ninguna reacción, caminó hacia atrás y ya no la vi. En ese momento no lo sentí así, pero fue como si hubiera desaparecido. La mañana transcurrió normal. Aproveché para conocer el lugar y correr por el patio en medio de gallinas, puercos y otros animales. La casa ya no me parecía tan fea, pero al caer la tarde las cosas cambiaron. Comenzaron a llegar algunas personas, en su gran mayoría muy humildes. Todas venían buscando ayuda para sus males. De un rato para otro ya había más de 20 gentes, hombres, mujeres y niños. Entonces el ambiente en la casa también cambió. Se sintió pesado y extraño. Volteaba constantemente porque sentía una mirada. Ya no pude enterarme de nada porque me ordenaron que me quedara en mi cuarto y no saliera. Desde ahí podía escuchar el bullicio de la gente. No entendía lo que estaba pasando. Todo estaba tranquilo. Esto hasta que aparecieron los primeros gritos. Entonces sí me asusté. De un salto me levanté de la cama donde me encontraba sentada. Me acuerdo que en mi desesperación caminé por todo el cuarto. Quería salir de ahí, pero tenía que obedecer. Esos gritos se hicieron más fuertes y lastimeros. Pasaba el tiempo y no se calmaban. Cuando ya no aguanté, me metí debajo de la cama y me tapé los oídos con las manos. Me imaginaba 1000 cosas, todas malas, porque nunca había escuchado algo tan aterrador como eso. Aquello parecía un pleito. Los niños y algunas mujeres lloraban muy fuerte. Claramente escuchaba malas palabras y mucha gente suplicándole ayuda a doña Juana para liberarse de sus males. Varias veces también escuché gritar a mi abuela, pero nunca entendí lo que decía. Tuve tanto miedo que me la pasé llorando no sé cuánto tiempo. Cuando todo terminó, salí de donde estaba escondida. Me limpié las lágrimas para ir en busca de mi mamá. Cuando salí ya había oscurecido. El patio se encontraba solo. Mi abuela estaba guardando bolsas de frijol, arroz y otras cosas. Mi mamá le ayudaba guardando algunas gallinas en los corrales. Al verme, mi mamá me hizo una seña para que me regresara antes de que me descubriera mi abuela y se fuera a enojar por haber desobedecido. Me regresé al cuarto. A los pocos minutos me hablaron para que fuera a cenar algo. Miré a mi abuela cansada, llena de tierra y de cenizas, hasta con algunos golpes. Sin siquiera mirarme, le dijo a mi mamá que me diera una manzana y se retiró a dormir. En esa ocasión no pregunté nada, tan solo tenía 7 años. Aún así, me imaginé que aquellas personas habían recibido ayuda de mi abuela.
y como paga le habían regalado granos y pequeños animales. Era como ella se mantenía. Confirmé así que todo lo que me decía mi mamá sobre ella era verdad. Las siguientes noches fueron iguales, con gritos, sobresaltos y curaciones. Comprendí que esa era la vida que se llevaba en esa casa. Me atrevo a decir que durante el día era una vida, casi como la de cualquier persona, pero durante la noche todo era muy diferente. No solo mi abuela cambiaba, también mi mamá y creo que hasta yo. Debo aceptar una cosa, las últimas noches ya no tuve tanto miedo de lo que se escuchaba. Cuando se llegó la fecha, regresamos a casa. Todos estos recuerdos me acompañaron todos los días, que después se transformaron en meses. Así pasaron 2 años. Era un invierno cuando regresamos a la casa de mi abuela. Ya con 9 años y un poco más de conciencia, las cosas fueron diferentes. En esa ocasión miré la casa de otra manera. Seguía igual de sombría, pero ahora me pasaba algo extraño. Se me figuraba que sombras pequeñas y grandes se escondían entre las cosas, así como en la oscuridad. Además, pude percibir aquellos olores que no sé por qué extrañaba. Eran inciensos y cera quemada, olía a hierbas y a humedad. Mi abuela seguía siendo aquella señora de aspecto duro. Habló con mucha seguridad. Le reclamó a mi mamá por qué pasamos 2 años sin ir a visitarla. Hasta entonces volteó a verme. Esa fue la primera vez que me abrazó. Cuando lo hizo, sentí que me transmitió una fuerza extraña. Volteé a ver a mi mamá, que no supe cómo, pero al parecer se había dado cuenta de eso. Pero ninguna de las dos dijo nada. Como habíamos llegado de tarde, pasado un rato, comenzaron a llegar las personas necesitadas de la sabiduría de mi abuela Juana. En esa ocasión eran muchas más de 20. Sin que nadie me dijera, pude distinguir cuáles eran los enfermos y cuáles los familiares. Antes de que me ordenaran refugiarme en el cuarto, me fui al patio. Sin demostrar miedo, les ofrecí a las personas un poco de agua, siempre bajo la mirada de mi abuela. Cuando empezaron los gritos, me vino el recuerdo de la primera vez, y quise correr a esconderme bajo la cama, pero me hice la fuerte y me quedé. Ahí también me enteré que mi mamá le ayudaba con los enfermos que no podían caminar por sí solos. Cada que mi abuela terminaba con un paciente, sin importar que fuera niño o adulto, se sentía algo extraño en el ambiente, como si se liberara una fuerza invisible, oscura y negativa que luchaba por quedarse en ese lugar. Es por eso que mi abuela gritaba, para alejar esas malas energías. Quizá eran las mismas que se escondían dentro de la casa, las que yo había visto como sombras. En esa ocasión solo nos quedamos una semana, pero fue suficiente para ver pasar por la casa infinidad de personas enfermas, que salían curadas o con tratamientos hechos a base de hierbas y flores que se recogían de montes lejanos. Pero sin duda, los 2 casos que más me impactaron fueron estos. Me espanté cuando llevaron a un niño a causa de un machetazo recibido. El cuerpo estaba todo doblado hacia atrás, completamente estirado, duro como la madera. El niño tenía los ojos abiertos, apenas respiraba. Se podía ver su sufrimiento porque le rodaban gruesas lágrimas. No solo él, su mamá y su papá también estaban sufriendo al ver a su hijo así. Mi mamá los ayudó a pasar a la presencia de mi abuela Juana. Me quedé cerca de la puerta para ver lo que sucedía. Mi abuela lo bañó varias veces con un preparado de hierbas. Además, le rezó mucho. Lo fue sobando con mucha paciencia. Apretó cada parte de su cuerpo hasta que aquel chiquillo se fue aflojando, poco a poco. Cuando soltó el llanto, una sombra negra salió de su cuerpo. Voló golpeando la ventana y se perdió entre los árboles. Nunca se me olvida que, cuando pasó sobre las personas que esperaban su turno, éstas se agacharon asustadas. Me acuerdo que el niño ya se podía mover. Su papá estaba seguro que mi abuela Juana lo curaría, porque antes de llevarse a su hijo, le entregó un borrego que ya tenía amarrado en el patio. Cuando miré todo aquello, supe que mi abuela hacía muchos esfuerzos espirituales por ayudar a las personas. Por eso terminaba muy agotada. El segundo caso estuvo más fuerte, algo que yo nunca me hubiera imaginado.
Era un señor que tenía la cabeza casi volteada por completo, así como las manos y los pies. Según entendí, no fue por accidente ni por enfermedad. Al parecer, era una brujería bastante fuerte y no resultaría tan fácil liberarlo. A él se le untó algo como una manteca, al parecer de víbora con jabalí. Luego le envolvió una venda en el cuello, tan fuerte que casi lo ahorca. Lo mismo hizo con sus muñecas y sus tobillos. Lo agarraron entre varios para que mi abuela le fuera acomodando primero la cabeza en su lugar. Cada que lo movía, eran gritos horribles. Recuerdo que presenciar eso me ponía la piel chinita. Todas las personas se asomaban por donde podían porque, en verdad, que era una escena grotesca. Sus gritos provocaban escalofríos. Para aliviar a ese señor, colocándole la cabeza en su posición natural, tardó como 1 hora. Lo dejó descansar unos minutos. Luego le siguieron las manos y por último los pies. No miento cuando digo que aullaba de dolor. Era tanto que se desmayó varias veces. Luego el mismo dolor lo hacía despertar. Después de otra hora ya estaba curado. El señor se fue sin poder caminar por todo el esfuerzo que hizo para aguantar aquel terrible sufrimiento. Mi abuela les aseguró a los familiares que, pasando unas horas, se repondría. Suena imposible o ridículo, por esa curación que seguramente ningún doctor hubiera podido hacer. El señor le pagó con una gallina, que mi abuela aceptó. Esa fue la primera vez que no quería irme de ahí, de esa casa que en un principio me había parecido vieja, extraña y fea. Tampoco quería dejar sola a mi abuela con tantas personas por curar. Tal vez a mi mamá por alguna razón no le gustó eso, porque después de irnos, unos días antes de lo previsto, tardamos más de 5 años en regresar. Durante ese tiempo no tuve ningún contacto con ella. Eran otros tiempos. Algo como una admiración fue creciendo dentro de mí y deseaba con todas mis fuerzas poder regresar para ayudarle. La tercera vez que miré a mi abuela estaba por cumplir mis 15 años. En lugar de que mi mamá me hiciera una fiesta, le pedí que nos fuéramos todas las vacaciones a visitarla. Como ella tenía muchas cosas pendientes por hacer, me dijo que nos iríamos, pero pasando unos días ella se regresaría sola al pueblo. Después iría por mí. No le demostré el gusto que me dio. El camino se me hizo eterno. Cuando miré a mi abuela, yo fui quien corrió a abrazarla. Ahí estuvo mi mamá casi 2 semanas, durante las cuales yo estuve en el patio y ella ayudando con las curaciones. De vez en cuando me asomaba para ver cómo curaban a las personas de las enfermedades más raras. Lo que sí me parecía extraño era que cuando le llegaban personas embrujadas se encerraba con ellas para que nadie mirara lo que hacía. Luego de esas 2 semanas, mi mamá se tuvo que ir a nuestro pueblo. Entonces las cosas cambiaron. Mi abuela Juana me preguntó si no me daba miedo ayudarle con los enfermos, a lo que pronto contesté que no. Por primera vez la vi hacer una leve sonrisa. La verdad era que le estaba ocultando que mi madre me había advertido que no hiciera eso porque era muy peligroso. Desde ese día, con toda la paciencia del mundo, me fue explicando cómo curar a las personas. Le ayudé con simples empachos, sustos e infecciones. Hicimos barridas y limpias, cosas aparentemente sencillas. Todo esto pasó en el lapso de 1 semana. Cuando llegó una persona embrujada, entonces comenzó lo bueno. Era una mujer como de 40 años. Nada más de verla con los ojos rojos y escurriendo saliva, supe que era un caso difícil. La familia la traía amarrada, con sus manos atrás de la cintura, para que no hiciera ni se hiciera daño. Mientras yo no pude evitar ponerme nerviosa y hacerme para atrás, mi abuela se mostraba tranquila mientras esa mujer quería echársele encima. Me preguntó si me quería quedar, a lo que le contesté que sí. Luego me pidió que cerrara la puerta y la ventana como siempre lo hacía cuando llegaba una persona con embrujo. Luego encendió un sahumerio. Ahí echó hojas verdes y secas que se mezclaron con cenizas. Pronto toda la casa se llenó de un humo espeso que apenas nos permitía ver. Los familiares de la paciente se arrinconaron lo más que pudieron. De pronto algo le aventó al sahumerio que el humo empezó a picar en los ojos. A pesar de que el ardor era insoportable, yo luchaba para ver lo que sucedía.
Por eso puedo asegurar que en medio de todo ese humo había alguien más en la casa. Además, se podía sentir una presencia poderosa que era imposible pasar por alto. Yo hacía el esfuerzo de mirar quién era, pero aún sin verlo sabía que eso era el diablo. Sin que nadie lo esperara, mi abuela agarró a la señora por detrás. Estaba tan fuerte la mujer que apenas podía con ella. Forcejearon fuertemente mientras la embrujada gritaba de una forma espantosa. Abría la boca de una manera desproporcionada. Aprovechando eso, miré que dentro de todo ese humo salió una mano negra y algo le metió a la garganta. Sin darse cuenta, aquella mujer se lo tragó. De pronto, la señora se quedó parada, totalmente tiesa, sorprendida de lo que quizá estaba sintiendo. Entonces, mi abuela la soltó. La mujer se agarró la garganta y empezó a hacer el intento por vomitar. Cada vez que hacía el esfuerzo, se escuchaba horrible. Cuando al fin lo hizo, lo que expulsó fue horroroso. El solo hecho de recordarlo me produce náuseas. Lo único que pude distinguir bien por todo el humo que había y que me atrevo a contar es que hasta un sapo aventó. La señora cayó de rodillas llorando. Sus familiares, aún con miedo, no se atrevían a levantarla, hasta que mi abuela lo hizo. Para que se disipara todo el humo, abrí la puerta y la ventana. En esa ocasión no hubo sombras ni cosas extrañas. No puedo negar que sí me asusté. Cuando ya se habían ido todas las personas todavía estaba temblando. Mi abuela me curó de espanto, porque ya me estaba dando calentura. Esa fue la única vez que por la noche miré sombras extrañas deambular por toda la casa. Además, sentía una fuerte presencia que no dejaba de mirarme. Cada que cerraba los ojos, se me figuraba que se acercaba más. Puedo asegurar que esa presencia era la misma que se encontraba entre el humo. Por lo mismo, le pedí a mi abuela si podía dormir con ella. Por no decirme que no, ella se fue a dormir conmigo. Entendí que por alguna razón no quería que entrara en su cuarto. Me acuerdo que esa noche casi no dormimos. Sin que yo se lo pidiera, me habló de muchas cosas, entre ellas del poder de las plantas, de la sabiduría de la naturaleza y de la habilidad de poder curar a las personas de cualquier enfermedad. Cuando tocamos ese punto, le dije lo que había visto entre el humo. Estaba segura que por eso había aprendido el sahumerio. Se quiso hacer la desentendida, pero le aseguré que había visto una mano que le había ayudado a liberar a la embrujada. Nunca lo quiso aceptar, pero tampoco lo negó. Al día siguiente por la mañana me dijo que yo podía ser curandera en mi pueblo, que no tuviera miedo de empezar porque ella a cualquier hora del día o la noche estaría conmigo para ayudarme. Solo bastaba con que la llamara. La verdad sí me dejó pensando. Faltando 3 días para que regresara mi mamá, le pregunté si alguna vez le había hecho daño a alguien. Me miró por unos segundos. No fue necesario que me respondiera, lo supe mirando sus ojos. Los siguientes días aprendí muchas cosas, porque mi abuela me permitió que yo curara a las personas de cosas sencillas. Lo que no esperaba era que mi mamá llegara un día antes y me sorprendió haciéndolo. Se enojó muchísimo. Cuando mi abuela terminó de curar, discutieron fuertemente. Me quedé sorprendida del carácter de mi mamá. En ese momento nos íbamos a regresar, pero intervine y logré calmar a mi madre. De todas maneras, se gritaron muchas cosas. Entre ellas, mi abuela le reclamó porque nunca quiso seguir sus pasos. Mi mamá le gritó que nunca se convertiría en una bruja como ella, y le aseguró que yo tampoco lo haría. Ya más tranquilas nos acostamos y al siguiente día, muy temprano, nos alistamos para partir. Mi abuela se negó a salir de su cuarto y así, sin despedirnos, regresamos al pueblo. Como es de suponerse, mi mamá me prohibió regresar con la abuela. Para ya no discutir, estuve de acuerdo. Aquí hubiera terminado todo, si no fuera porque una noche mi abuela se me apareció. Era como un fantasma, como parte de un sueño. Aún sabiendo que era una aparición, nunca le tuve miedo. Me confesó que sí recibía ayuda del diablo para hacer cosas imposibles, como poderse transportar, y me pidió permiso para visitarme, permiso que obviamente le di. Por mucho tiempo estuve recibiendo no solo su presencia,
también sus conocimientos. Todas las noches sin que mi mamá se enterara, mi abuela me enseñaba brujería. Yo no entendía, pero me aprendía las cosas con una gran facilidad. Así fue por años, hasta que un día dejó de hacerlo. No se me apareció más. Pensé que ya me había enseñado todo lo que necesitaba. Días después supe por mi mamá que mi abuela Juana había muerto. Me caló hasta el alma no haber estado con ella hasta sus últimos momentos, como ella estuvo conmigo en espíritu. Pero ya no tenía caso discutir. Entendí que sus últimos años los dedicó a enseñarme. Hasta la fecha nunca he ido a visitar su tumba. Tampoco me he hecho curandera como ella me sugirió por respeto a mi mamá. Ella tal vez siempre ha querido protegerme porque ella sabía que mi abuela tenía tratos con el diablo, y meterse en eso ya son palabras mayores. Aún así, a escondidas de ella leo las cartas y el café, pero nunca seré lo que era mi abuela, una excelente bruja. Quizá la mayoría de la gente no me entienda, pero yo me siento muy orgullosa de ser su nieta. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.